Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9. Honramos a Dios leyendo su palabra, y dice así la Sagrada Escritura. Segunda de Samuel 9, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en una casa, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, es decir, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Tomen su lugar, por favor. En este momento quiero compartir con ustedes la historia de un hombre llamado Mefiboset. Un nombre medio inusual, no es muy común. No sé si alguien aquí, nadie, ¿verdad? Mefiboset. Alguien decía: está difícil, deberíamos mejor ponerle un apodo, Mefi o Boset, ¿verdad? No, estaría muy feo decirle Bo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero mejor nos quedamos con Mefiboset. Su historia se narra en segunda de Samuel y empieza de esta manera. Resulta que en un momento en su vida, cuando él ya es adulto, alguien llama a la puerta de un hombre llamado Maquir, donde se encuentra viviendo Mefiboset. Va a la puerta, contesta Maquir, y ahí está de pie un hombre llamado Siba, un siervo del anterior rey de Israel, Saúl, a quien el nuevo rey llamado David le ha permitido quedar en vida y servir. Él es el que ha llegado tocando la puerta y de manera quizás directa dice: el rey David quiere ver a Mefiboset ahora. Ahora, cuando pensamos en David, yo creo que la mayoría pues nos acordamos de él, de que cuando era niño o adolescente cuidaba las ovejas de su padre Isaí, y con el tiempo, algún día, cuando sus hermanos ya habían sido registrados como soldados,
en el ejército del primer rey de Israel, es decir, Saúl. Fue a verlos, llevaba pan y queso al capitán, y vio a aquel Goliat desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. Y decía: ¿quién pelea conmigo? Escojan a uno y que venga contra mí. Si él me gana, Israel queda vencedor. Si yo gano, los filisteos quedan vencedor. Pero todos los hombres israelitas temblando. Ni el rey Saúl, que era alto y algo fornido, pues tampoco. A modo de que solo David aceptó el desafío y fue y peleó con él, y aún le ganó. Con el tiempo después de eso, él llegó a ser el comandante del ejército de Israel, y llegó a tener tanto éxito y tanta fama que cuando él regresaba de los conflictos militares, la gente, o especialmente las mujeres, en los cantos cantaban: Saúl mató a miles y David a sus 10,000, cosa que a Saúl no le pareció. Llegó a sentir envidia. Pero de este David estamos hablando. Y era este David que envió a Siba a que le tocara la puerta a Maquir, porque ya le habían informado que ahí se encontraba Mefiboset. Ahora, cuando había huido Mefiboset, porque él huyó del palacio cuando tenía 5 años de edad, no sabemos si qué tanto él conocía a David, si se acordaba de él, o de 5 años uno no se acuerda, a veces mucho una que otra cosa. Pero lo que él seguramente no sabía es que el nuevo rey David y su papá, el papá de Mefiboset, se llamaba Jonatán, eran grandísimos amigos. Ahora el papá había muerto, pero en un momento vamos a ver más acerca de esto. Pero Jonatán y David eran tan amigos, eran tan leales, que hicieron juramento, hicieron pacto entre ellos. Es más, en 1 Samuel capítulo 20, se los voy a leer para que se den cuenta. Lo que está pasando en 1 Samuel capítulo 20 es lo siguiente, de que David ha decidido huir del palacio del rey Saúl. David a esta altura es el comandante del ejército. Ha decidido huir porque él ya se ha dado cuenta de que el rey Saúl le tiene envidia, que lo odia. El rey Saúl está tratando de matarlo. Y aunque David era grandísimo amigo, best friends, mejores amigos con el hijo del rey, con Jonatán, él le dice: mira, tu papá me quiere quitar la vida. No, pero ¿cómo crees? Y que no, pero mira, quédate. No, es que me tengo que ir por esto y por el otro. Es lo que está pasando. Y cuando llegamos al versículo 13, 1 Samuel 20, Jonatán le está hablando a David y le dice así. Pero si vamos desde el 12. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, porque Jonatán no está seguro si el papá intenta hacerle bien o el mal a David. Entonces le dice: si te intentan hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, es decir, que le dé cuello pues. Y aún le añada: si no te lo hiciere saber y te enviare para que vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de David, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia, fíjese, de mi casa para siempre. Se lo está pidiendo. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David,
Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Qué está pasando? A pesar de que David le está diciendo a Jonatán, mira, tu papá, el rey Saúl, me quiere quitar la vida, Jonatán no está seguro. Dice, mira, si me doy cuenta que mi papá te quiere hacer bien, te mando a llamar. Si me doy cuenta que te quiere hacer mal, entonces mejor te aviso. Pero eso sí, como yo sé que algún día tú vas a reinar, te pido esto: que tú tengas misericordia de mi casa, de mi descendencia. Es decir, supuestamente Jonatán, siendo el hijo del rey, sería el próximo rey, pero Jonatán está reconociendo que él no tomaría el trono, sino que el que lo tomaría sería David. Y le dice, y cuando tú reines, entonces nada más ten misericordia, pero eso sí, prométemelo, eso sí, júramelo. Y hacen juramento, dice, porque tenían un amor sano, un amor fraternal, y ese era el pacto que había entre ellos dos. Entonces resulta, hermanos, de que David le había prometido de que aun cuando muriera, no solo el rey Saúl, cuando llegara a morir Jonatán, David vería por los descendientes del príncipe. Ahora, no estoy seguro, o casi seguro, de que Mefiboset desconocía ese juramento. Eso había quedado entre Jonatán y David. Ahora, hermanos, él está temblando porque le han venido a tocar a su puerta. Finalmente, después de años que él se había huido y vivía en secreto, David lo había encontrado. Y seguramente pensaba Mefiboset, mi vida aquí va a terminar mal, voy a morir. Y no solo temía por su propia vida, pero la vida de un hijo pequeño que nos dice en el versículo 12, llamado Micaía. Y aparte de sentir temor, seguramente en el corazón de Mefiboset había este sentimiento como que en la vida no había sido justo con él. Como que injustamente me ha tratado la vida. Como dicen a veces los adolescentes, it's not fair. No puede ser, ¿verdad? Y ¿sabe qué? La pura verdad es que la vida no había sido muy justa con él. Claro que todo comenzó bien. Mire, con el abuelito en el trono cuando era rey, el rey Saúl, y con su papá, con el príncipe, él había nacido en una familia real y todos los privilegios y toda la ganancia material, las mejores comidas, las mejores atenciones, criados a cada momento. En aquel entonces su nombre no era Mefiboset, era Mirab Baal, lo cual significa enemigo de Baal. Es un buen nombre, como echándole guerra a un ídolo de los pueblos vecinos, de los filisteos y otros pueblos que andaban por ahí. Pero ahora, hermanos, su nombre ya no era el mismo. Su nombre ahora era hijo de vergüenza. ¿Verdad? Su nombre se lo habían cambiado por lo que le había ocurrido un día hace muchos años. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a él hace muchos años? Apenas cuando tenía 5 años, llegó un hombre sangriento y exhausto de estar en la batalla, entra al palacio y grita en voz alta, el rey Saúl y sus hijos están muertos. El rey Saúl y sus hijos están muertos. Hermanos, en ese momento yo pienso que la piel se le enfrió, todos los pelitos, ¿verdad? Se le han de ver levantado, ¿verdad? Estaba pues seguramente temblando en ese día. A su corta edad no lo entendía todo, pero observaba que en el palacio abundaba el pánico, el temor. Las mujeres de los hombres muertos llorando, los sirvientes pálidos con temblor. Y entre ellos, hermanos, había una nodriza o una que cuidaba, pues un babysitter, por la vida de Mirab Baal. Y le dice, corre Mirab Baal, corre por tu vida. Y se lo decía, hermanos, porque pues el abuelo lo habían matado, al hijo también, porque los soldados de David
habían entrado en conflicto militar contra los soldados del rey Saúl y lo mataron. Y ahora el rey David iba a empezar a ser el nuevo rey. Y cuando un rey entraba, él mataba, hermanos, al rey que va saliendo, mataba a todos los hijos, a todos los nietos, cualquier pariente, porque no quería que hubiera ningún descendiente que ahora a 10 o 20 años se levantara y dijera: yo soy heredero del trono, a mí me corresponde estar en el trono porque mi abuelo, mi bisabuelo, quien sea, digamos, él antes era el rey. Entonces seguramente, hermanos, le iban a quitar la vida. Corre. Y el niño corrió lo más rápido que pudo, pero un niño de 5 años, pues sus pies no pueden ir tan rápido y no pueden ir muy lejos. Y en un acto de desesperación, la nodriza lo toma en sus brazos y empieza ella a correr, pero algo pasó, se tropezó, y cuando se cae, hermanos, el niño sale volando de sus manos y cae al suelo y queda lisiado. Acompáñame a segunda de Samuel capítulo 4 para que vean lo que les acabo de explicar. Segunda de Samuel 4 y versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y ahora nos explica por qué. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hermanos, qué dificultad para este niño, hermanos. Qué situación más difícil. El mismo día que su papá Jonatán murió, fue el mismo día que murió su abuelo, el rey Saúl. Y en ese mismo día no solo murieron ellos dos, pero queda él lisiado. 3 cosas terribles en un solo día. A los 5 años de edad, muchas veces la vida no es justa, hermanos, pero la mujer, vea, la nodriza hizo lo que pudo, lo termina llevando a un pueblo distante y desconocido llamado Lo-debar, lejos de la capital, y le cambian el nombre de Mirabaal a Mefiboset, porque ¿quién lo va a querer buscar o ser su amigo con un nombre como Mefiboset? ¿Verdad? Hijo de vergüenza. Digamos, nadie quiere ese nombre, ¿verdad? Ya cuando uno sabe cuál es el significado. Entonces, resulta que el plan era de que él quedara escondido toda la vida para que David no le encontrara y no le quitara la vida. Viviría el resto de sus años sin su papá, con una gran discapacidad, y cada vez que la Biblia lo menciona aquí en segunda de Samuel, siempre menciona que estaba lisiado. No nos deja el autor olvidarnos que él era lisiado. Siempre, hermanos, siempre se menciona al mencionar el nombre. Él vive escondiéndose porque, siendo parte de una familia real que ha sido derrotada, hermanos, él ahora era considerado un enemigo del Estado, un enemigo, hermanos, de ahora sí, de los ejércitos federales, de los ejércitos de David. Él pudo haber sido fácilmente, se dan cuenta que ahí él lo tomarían como un rival al trono. Entonces era importante la privacidad, era importante, hermanos, pues que fuera un secreto, que nadie se enterara y que fuera bien cuidado por otros. Pero llegó ese día, hermanos, cuando fue ese toque de sorpresa a su puerta, y cuando abren la puerta, hermanos, el rey David quiere que se presente Mefiboset ahora. Hay toques en la puerta que uno no quisiera que tocaran, ¿verdad? Toques que pueden espantar. Y esto sí que lo espantó, y ha de haber pensado: ¿y qué querrá David? ¿Y qué puedo hacer?
Pero ¿qué podía hacer Mefiboset? No podía hacer nada. Sus pies y sus piernas no funcionaban, no podía correr, no podía pelear, no, hermanos, no podía esconderse ya más. Lo único que podía hacer es entregarse y que decidiera David lo que él fuera a hacer. Quizás le permitiera morir de una manera honorable, de una manera digna. Bueno, Mefiboset fue traído delante del rey David, y lo primero que hace, lo que era la costumbre, hermanos, se arrodilla, se postra delante del rey, y el rey habla y dice: Mefiboset. Y se ha de haber sorprendido Mefiboset, porque no lo dijo con un tono autoritativo, con un tono tajante ni prepotente. Más que nada lo dijo con hasta quizás con algo de cariño, algo de preocupación, Mefiboset. Y aún sin atreverse a levantar la mirada, Mefiboset contesta: tu siervo, indicando pues que el rey estaba frente de él y era más que nada un siervo. Y detecta el temor David que tenía Mefiboset, y por eso le dice en el versículo 7, estamos en el capítulo 9, y le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. No temas. ¿Verdad que hay situaciones en las cuales nos llenan de temor? Que vemos esto y aquello en las redes sociales y nos llenamos de temor. Y no digo que no hay que verlo, hermanos, pero hay que mejor ver más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llena de fe, y a veces las noticias nos llenan de temor, ¿verdad? Es bueno estar prevenido, es bueno estar informado, pero es mejor, hermanos, estar bendecido y fortalecido con la palabra de Dios. Hermanos, qué palabras tan sorprendentes. No tengas temor. Te voy a hacer misericordia por tu padre, Jonatán, Jonatán, y te voy a regresar todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl. Y no solo eso, comerás a mi mesa. No es posible. Seguramente será que se está burlando de mí. Será que dice: no, seguramente no está, ni quiere levantar la mirada. Está quizás esperando a ver si en cualquier momento va a sentir el espadazo aquí detrás de la nuca. Pero ojalá sea un buen espadazo, buen puesto, para que de un solo vuele la cabeza, porque si le dan uno a medias y sale dolor, y otra vez para que den la otra, que no, hombre, digamos, de una vez, ¿verdad? Es decir, y total está esperando. Pero en el versículo 8 él dice: ¿quién es tu siervo? Hablando de su persona, para que mires a un perro muerto como yo. Sí, porque precisamente cualquier persona que se opusiera al rey David sería como un perro muerto, porque lo fue Goliat, aunque se sentía el gran gigantón filisteo, hermanos. Pero cuando lo tumbó David, vea, usando la honda y dándole aquí en la mera torre, después le mocha la cabeza, quedó como perro muerto. Y dice: ¿quién soy yo? Digamos, y cómo, ¿por qué, digamos, te fijas en mí? ¿Por qué me miras? Soy un perro muerto. Se le hacía increíble a David. Pero así, hermanos, Mefiboset, con el rostro hacia abajo, estaba esperanzado de que David cumpliera, pero a ver si no cambia de parecer, hermanos. Pero luego escucha otras palabras. Ahora el rey se dirige a Siba, que había sido un siervo de Saúl. Había tenido un puesto algo grande en el reino de Saúl, y por alguna razón David había tenido misericordia con él. Ahora pues lo ha bajado de rango, pero ahora le dice lo que él va a hacer. Le dice así: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Es decir, todo lo que era. Es decir, ahora mire, ¿cuántas tierras, cuántos terrenos ha de haber tenido rey Saúl?
No eran 2 que 3. Estamos hablando de seguramente miles de hectáreas. Todo lo que era el rey Saúl ahora le va a pertenecer a su nieto, a Mefiboset, que estaba viviendo en una casita, en un pueblito desconocido, en pobreza, en miseria. A ver quién le daba pues un taco o algo para comer. Y ahora le están dando todo eso, pero no basta con eso. Sigue hablando David y le dice a Siba: tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y con tus siervos y almacenarás los frutos, para que él tenga todo lo necesario para comer. Y luego le dice: pero a pesar de eso, él va a comer aquí en mi mesa, en la mesa del rey. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, 35 personas que iban a labrar la tierra de Mefiboset. Ahora tiene terreno, ahora tiene labradores. ¿Quién les va a pagar? No sé, me imagino David les va a pagar a ellos. Por misericordia están vivos. Pero a pesar de que tendrían más que suficiente para comer, él se va a sentar aquí en la mesa. Miren, aquel entonces no era como, digamos, el rey no era como que cualquiera llegaba y le dijera: ¿qué hubo, ley? Que se va a sentar en la mesa a comer. No, ¿qué te pasa, mano? Digamos decir, los reyes los atendían y iba a estar comiendo ahí de lo mejor. Entonces, hermanos, qué grandísima bendición. Y vemos la gran muestra de misericordia que David le ofrece a Mefiboset. Y nos dice la palabra de Dios que lo que dijo David pues se cumplió. Versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Imagínense, si alguien le decía algún día a Mefiboset: oye, mira, te invito a cenar a un restaurante así, el más caro de la ciudad aquí de Jerusalén. No, voy a comer con el rey. Digamos, el mejor lugar para comer. El que le tocaba que lo hubieran matado, hermanos, es perdonado, es restaurado, hereda las tierras del abuelo, todavía le dan trabajadores que las labre y todavía se sienta a comer a la mesa del rey. Hermanos, está increíble la historia, ¿verdad que sí? Pero de aquí hay mucho que nosotros podemos aprender. Esa es la historia de Mefiboset. Ahora vamos con la historia nuestra y vamos a ir comparándonos con Mefiboset, porque de alguna manera Mefiboset nos representa a todos nosotros. Mire, Mefiboset estaba bien físicamente hasta los 5 años de edad, hasta que matan al papá, al abuelo, y lo lleva, la nodriza lo está cargando y se cae y queda lisiado. Ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque hubo una caída, hubo un tropiezo, hubo una caída. Nosotros, hermanos, también como Mefiboset, hemos quedado lisiados por una caída, por la caída de Adán y de Eva. Porque Dios a ellos les había dado la libertad de que comieran de todo fruto, de todos los árboles en el huerto, salvo uno, con la excepción. Pero ¿cómo somos los seres humanos, verdad? Cuando dicen que no, eso es lo que queremos hacer. Más les comento que cuando abrí la refri de la iglesia, porque tenían ya preparadas las pupusas, y decían, son pupusas para el talento, y digamos, no toquen. Entonces, bueno, digamos, ganas daban, ¿verdad? Entonces nada más hice así, nada más fui y nada más toqué, ¿verdad? Y decía, no toque, ahí voy de rebelde, lo toco, ¿verdad? Y así somos, ¿verdad? Pero no me comí ninguna más. Ahorita, digamos, aguántese, ahorita va a comer, ¿verdad? Pero por la caída de Adán y Eva, nosotros como seres humanos hemos quedado lisiados.
Eh, y uno diría, hey, algunos dirían, oye, pero ¿qué culpa tengo yo que cargo con el pecado original por el pecado de Adán y no sé qué tanto, hermanos? Y yo diría, bueno, ¿y qué culpa tuvo Mefiboset? Que tratando de salvarlo, la nodriza se le cae y él queda lisiado. Ahora, no solo es la caída de Adán, pero hermanos, también nosotros hemos pecado un montón también. Entonces, por la caída de él, hermanos, como seres humanos nacemos chuecos desde que nacemos. Y de ahí en adelante, hermanos, aprendemos a ser egoístas desde pequeños. Hasta que Cristo obra en nuestras vidas, nos perdona, lo recibimos. Hermanos, ahora Mefiboset, lisiado por los restos de sus días, necesitaría la ayuda de otros para poder sobrevivir, para poder comer, para ir al baño, para salir a la ventana a ver cómo estaba, para poder ir afuera, poder respirar, para poder, no sé, caminar. No podía caminar, pero andar entre, entre la naturaleza, lo tenían que cargar. Y de igual manera, hermanos, en la raza humana todos estamos lisiados por la culpa de la caída de Adán. Estamos nosotros a una gran desventaja por esa razón. Mire, moralmente no cumplimos con los mandamientos de Dios. No hay justo, dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3. No hay ni aún uno. No hay quien busque de Dios. No hay ninguno que sea bueno. Todos se han corrompido. Físicamente hablando, hermanos, sentimos dolor. Sentimos las enfermedades y eventualmente nos morimos. ¿Cómo ha crecido la industria de las vitaminas y todo esto? Digamos, todos, y usted platíquele con alguien, a cualquier persona, cristiano no, que algo que le duele, que algo que le afecta, y alguien le va a decir siempre, tómate esto, yo tenía lo mismo, yo tomé aquello, no sé qué, hermano. Y ahora, hermanos, hay un gran problema. Estaba yo leyendo un artículo, que estaban diciendo hay un gran problema ahora que ha aumentado mucho los problemas en los hígados por tantos suplementos y tantas vitaminas. Entonces ya está uno, pues, ¿me lo tomo o no me lo tomo? ¿Verdad? Total que físicamente estamos mal, moralmente, físicamente, espiritualmente, hermanos, no hay manera de hacernos justos o aceptables delante de Dios. Estamos, hermanos, lisiados como seres humanos y no hay manera, hermanos, de quedar bien con Dios. Pero eso es lo malo. Después de lo malo sigue lo bueno. Porque así como Mefiboset no pudo ir a presentarse primeramente antes del rey, sino que fue el rey que preguntó por él y lo mandó a llamar. Él tomó la iniciativa, David, no Mefiboset. Así también el rey de reyes también ha tenido misericordia de nosotros. No nos dejó lisiados, sino que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Todo comienza con Dios. Hermanos, Mefiboset solo tenía 5 años cuando tuvo que huir. Y quizás ni llegó a conocer a David. Escuchar sí, pero quizás no lo llegó a conocer, o quizás sí, quizás no se sabe exactamente a David a esa temprana edad. Pero David quiso entablar o empezar una relación con Mefiboset. Ve, si va y lo buscas y lo traes, y ¿sabes qué? Él va a comer en mi mesa. Él se va a sentar aquí. Y así es Dios con nosotros. Antes que nosotros nos imagináramos que a veces la gente, no, pues yo busqué a Dios. Bueno, si lo buscase, porque Él te buscó primero. Si estás aquí en un culto cristiano, es porque Dios ha puesto en tu vida personas y te ha puesto en circunstancias para que tú te prestes a acercarte a la casa de Dios. Por eso estás aquí, aleluya. Hermanos, David fácilmente lo pudo haber mandado a llamar.
otro descendiente del rey Saúl. De una vez, le voy a volar el cuello, ¿verdad? Pero no, hermanos, él hizo un montón por él. Es decir, lo perdona, le regala las tierras, le da 35 trabajadores, lo deja comer en su mesa, hace mucho por él. Lo bueno para Mefiboset es que David tenía para con él, David tenía para con Mefiboset buenas intenciones, hacerle bien y no mal. Así como cuando Cristo vino al mundo, como dice San Juan capítulo 1 y versículo 10. San Juan capítulo 1 y versículo 10, hablando de Cristo, que Él vino a este mundo buscando a aquellos que no le buscaban. Pero a pesar de eso, el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El versículo 11 dice, primera de Juan, el versículo 11, perdón, San Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Qué grande misericordia de Dios. En San Lucas 19 versículo 10, Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Mire, la gente en el mundo por sí solos no buscan de Dios. Y los que empiezan a buscar de Dios es porque Dios ha estado trabajando, ha estado obrando, ha estado enviando personas, ha estado poniendo las circunstancias a tal modo para que la persona empiece a tener deseo de conocer acerca de Dios. Es que Dios no está perdido, el ser humano está perdido y Dios es el que lo busca. Aleluya. Te conoce, hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que Él busca la oveja perdida. Me hace pensar en una persona que ya le quedaban pocos días para vivir y lo visitó una tía, y la tía cuando lo ve entra y le dice al sobrino, ¿y ya has hecho paz con Dios? ¿Ya has hecho las paces? A lo cual él responde, pues yo ni sabía que estábamos peleados. Y así de ignorante como este sobrino es la gente hoy en día, que creen que están bien con Dios, que dicen frases como yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, pero no se dan cuenta que la Escritura dice que el ser humano está peleado con Dios. Hermanos, la gente ni se da cuenta, hermanos, lo ofensivo que es para Dios que la gente ande pecando. Hermanos, por lo menos Mefiboset entendía, hermanos, que él era considerado un enemigo del rey. Y él sabía que no había nada a su alcance que él podía hacer para hacer las paces. Ni porque, ¿qué iba a hacer? Digamos, comprarle el mejor caballo. Tenía caballos, cientos de caballos, había tenido miles de caballos, ha tenido el rey. ¿Qué le iba a comprar? Regalarle, no sé, un montón de flores. ¿Para qué? Imagínate los jardines que había tenido el rey. Digamos, ¿cómo va a quedar bien? Nada podía hacer, hermanos. La única opción era que el rey buscara a David. Y si el rey quería tener misericordia de él, y solo así, y así fue que Mefiboset alcanzó misericordia. Hermanos, esa es nuestra historia. Nosotros conocemos a Dios no porque lo hayamos buscado o porque como a veces alguien dice, yo amo mucho a Dios, ¿verdad? Puede ser, pero dice, si le amamos es porque Él nos amó primero. Si lo buscamos es porque Él primeramente dejó a los 99 ovejas y nos fue a buscar a cada uno de nosotros. Lo tercero que quiero que nos demos cuenta, que nosotros como Mefiboset fuimos encontrados en un lugar distante, lejos. Hermanos, Mefiboset cuando
huyó cuando le ayudaron a escapar a los 5 años. No se fue al siguiente pueblo, no se fue de Palatine a Rolling Meadows, hermanos, digamos, se fue de Palatine, se cambió de estado, hermano, por así decirlo, hermanos. Se largó lo más lejos posible, se fue a un lugar llamado Lodebar, un nombre, un lugar desconocido. Se piensa que es una ciudad que está al lado oriental del río de Jordán. Era un lugar, hermanos, un lugar que está como desértico, ahí no hay nada. ¿Sabe lo que significa el nombre Lodebar? Lugar donde no hay pan, ni pan, digamos, mucho menos quesadillas o pupusas o arepas o, digamos, ni pan había, hermanos. Ahí estaba escondido en un lugar desolado. Y nosotros así también nos encontró Dios en un lugar desolado, apartados de Dios, un lugar sin pan, hasta que llegó a Cristo. Y Cristo, Él es el pan de vida, aleluya. Y el que de Él se alimenta no volverá a tener hambre jamás. Cristo llegó a nuestra vida desolada y nos alimentó. Y nos dio a beber de su Espíritu Santo, aleluya. Y nos dio de su palabra. Dios tomó la iniciativa de principio a fin. Hermanos, el buen pastor dejó a las 99 aseguradas en el redil y fue a buscar aquella oveja perdida, y esa oveja perdida somos tú y yo. Y si en esta noche estás aquí y todavía no te has entregado, tú eres esa oveja a quien Cristo está buscando, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así es como Dios busca al pecador. Pero hay otra cosa que quiero que nos demos cuenta de cómo nosotros somos como aquel Mefiboset. Cuando David le habla y le dice que le va a mostrar misericordia a él, le dice en el versículo 7, seguramente lo notó, pero vale la pena verlo de nuevo. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Digamos, no es porque tú seas tan bueno, es decir, apenas si sabía que estaba vivo, mucho menos iba a saber qué clase de persona era. Pero es porque había una grandísima amistad entre tu papá y yo, un gran amor fraternal, y por él es que a ti te voy a mostrar misericordia. Hermanos, su amor por Jonatán se extendería a lo largo de las generaciones de los descendientes de Jonatán. Y nosotros que hemos alcanzado misericordia de Dios, ¿cuántos han alcanzado misericordia? No es porque, no, pues porque yo soy bueno, o porque yo hago favores a la gente, o porque cuando me piden ayuda yo se los brindo, o algo por el estilo. No. Si hemos alcanzado misericordia es porque el Padre ama a su Hijo Jesucristo, aleluya. Por eso, a tal grado que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y a nosotros, hermanos, se nos regaló la justicia del Hijo. Mientras que nuestro pecado estaba sobre Cristo, su justicia estaba sobre nosotros. Y cuando el Padre nos mira a nosotros, se acuerda de Cristo. Él ve a Cristo en nosotros. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es por Él, aleluya. Nadie aquí ni en toda la tierra va a ir al cielo o va a hallar gracia por Dios por lo que haya hecho. No, no. Es por amor a Cristo, aleluya. Él es el mejor amigo. Hermanos, Dios nos ha dado su amor libremente. Y no solo eso, hermanos. Nos dice el versículo 7 que también Él dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, era como para que uno, con pena y todo, no, bueno, estoy bien aquí, aunque me vaya en otra mesita allá donde están los siervos, y aunque me traigan McDonald's, ¿verdad?
lo que sea, ¿verdad? Es decir, no tengo que comer estos manjar, ya bastante con lo que ya, ¿verdad? Es decir, pero hermanos, todavía poder comer en la mesa, es decir, tener comunión, ¿verdad? Es decir, como cuando uno, digamos, convive y comen juntos, como que ahí entra más la confianza con las personas. ¿Se acuerda cuando Cristo dice en Apocalipsis 13, versículo 20, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él? ¿Vea? Va a haber esa confianza, estar sentado, hermanos. Y luego el versículo 11 nos dice que efectivamente, hermanos, él comería, y dice, como uno de los hijos del rey. Y el versículo 13 nos dice que así se llevó a cabo. Evangelio de Lucas capítulo 14 y versículo 15 nos habla a nosotros. Hablando de Cristo, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, con Cristo, a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y de ahí Cristo da la parábola de la gran cena. Hermanos, van a haber unas cenas allá en la presencia de Dios. Usted sabe que el próximo evento en el calendario profético de Dios es el rapto de la iglesia. En cualquier momento, hermanos. No se tiene que cumplir ni una profecía más. Nada más tiene que pasar en ningún lugar para que Cristo arrebate a su iglesia. Es la doctrina del rapto de la iglesia, y hay pasajes como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 que hablan acerca de esto. Apocalipsis 3:10. Bueno, hay diferentes lugares. Apocalipsis 4 versículo 1. Y cuando nosotros seamos arrebatados, ¿a qué vamos? Bueno, habrá un breve juicio, ¿verdad? El tribunal de Cristo es un breve juicio para los cristianos, donde se van a dar más que nada, más que juicios, como son como los premios, por así decir, los galardones por haber servido a Dios. Pero hermanos, pero lo que va a sobresalir, va a haber unas bodas que van a durar 7 años. 7 años. Son las bodas de Jesucristo, el cual es el novio, con la iglesia, que somos nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y qué hay después de una boda? Hay una cena. Son las cenas, las bodas del Cordero. Y ahí estaremos nosotros en la mesa, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Aquí en la tierra, terrible. Porque aquí nosotros en las bodas, y aquí en la tierra estará reinando el anticristo, marcando a la gente con el 666, torturando a la gente, persiguiendo a la nación de Israel. Terrible. No se vaya a perder ahora sí el rapto de la iglesia. Nosotros estaremos ahora sí cenando con él en su mesa por esos 7 años. ¿Cuántos le alaban? Esto no es como invento, esto no es terapia, esto no es como diles para que se sientan alegres. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Lo creo con todo el corazón. Hermanos, qué bendición, hermanos. Qué bendición que la historia termina de esta manera. Qué bendición que usted y yo, los que hemos recibido a Cristo, entendemos que ha sido por su misericordia de principio a fin. Aleluya. Y por lo tanto toda la gloria es para Él. Pero es posible, probable o seguramente uno o más que uno de los que estamos aquí todavía no ha recibido a Cristo. Esta noche es la oportunidad para entregarnos a Cristo, para decir: vengo a Cristo, ¿qué te puedo ofrecer? Mi vida está toda corrompida, perdóname mis pecados, me entrego a ti, digamos, toma mi ser, toma mi voluntad. Aquí está el Señor y Él te quiere perdonar.
Y seguramente eh, la gran mayoría ya nos hemos entregado a Jesucristo. Y es momento para reflexionar y decir, wow, de veras que yo soy un deudor a la gracia de Dios. Yo le debo toda mi vida a Dios. Yo le debo todo lo que soy y todo el perdón y toda su misericordia. Y por eso en mi vida yo no voy a andarme quejando, yo no voy a andar murmurando, ni de la iglesia, ni de la gente, ni de esto, ni de otro, ni de fulano. Yo estoy aquí para darle gloria y gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo. Aleluya. Así es. Pasen, hermanos, de la alabanza. El Señor está hablando a nuestras vidas. Si algunos de los que están aquí quisieran recibir a Cristo, levanta tu mano. Acepta, recibe la invitación que Dios te ofrece. Él te ama. ¿Quién se quiere entregar hoy al Señor? ¿Quién quiere alcanzar el perdón?